Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos. Es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cómo dice? Canto de la tierra, voces de mi barrio. Es el canto y el canto de la tierra. Canto de la tierra, voces de mi barrio. La voz, la voz, la voz de mi barrio. Voces de la tierra viva, con alegría sin lamento. Aquí se dan los encuentros, la esperanza que motiva. Nuestros pueblos, las comunidades, los barrios, mira las calles, allí donde vamos, los campesinos andando, llevando la semilla, también cultivando, las señoras que siguen la tortilla y echando, alimentando con el maíz que desde tantos años nos ha creado, nos ha dado esta vida. Muy buenas noches, amigas y amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Les saludamos con mucho gusto hoy, viernes 3 de abril de 2026, una servidora Marcela Salas y Guadalupe Pastrana, a nombre de todo el equipo de producción de esta serie. Bienvenidos y bienvenidas. Queremos saludar con todo nuestro cariño a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Educación y también a quienes nos están sintonizando a través de las frecuencias de las radios comunitarias que nos retransmiten en distintos estados de este país. Esta noche en Voces y Cantos de la Tierra Viva, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor, edición 2025-2026, a la flotilla Global Sumud. El pasado 28 de febrero, en el marco del 16 aniversario luctuoso de Carlos Montemayor, se realizó la entrega del premio que lleva su nombre y que es otorgado a personas o colectivos con una importante trayectoria en la lucha social y en la defensa de los derechos humanos por un mundo más digno y justo. También se rindió homenaje a los combatientes venezolanos y cubanos asesinados por las fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos durante la agresión ordenada por Donald Trump contra Venezuela, un hecho que ocurrió el pasado 3 de enero. Por unanimidad, el comité organizador del premio otorgó la edición 2025-2026 a las y los mexicanos que participaron en la flotilla Global Sumud en mar y tierra, iniciativa que buscó romper el bloqueo de Israel contra la Franja de Gaza, entregar ayuda humanitaria, establecer un corredor humanitario permanente por mar y visibilizar y detener el genocidio que el gobierno de Israel, los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno fascista de los Estados Unidos llevan a cabo contra el pueblo palestino. Hoy, 3 de abril, Viernes Santo, fecha en que para los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos y anglicanos se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, quien vivió y ejerció su ministerio en lo que hoy es Palestina, les presentamos algunos de los testimonios de la entrega de este premio, el Premio Carlos Montemayor, y de las experiencias en alta mar de quienes formaron parte de la flotilla Global Sumud. En este primer fragmento escucharemos la palabra de Susana de la Garza, presidenta del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, quien brindó una semblanza de la vida y obra del maestro Montemayor. También escucharemos la palabra de la doctora Silvana Rabinovich, quien habló sobre la importancia de la lucha contra el genocidio en Gaza y el papel de la flotilla global Sumud. Comenzamos.
Buenos días. Agradezco profundamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al brindarnos cobijo en este emblemático espacio para celebrar la vida de Carlos Montemayor y otorgar la edición 2025-2026 del Premio Nacional que lleva su nombre a valientes mexicanas y mexicanos de la Flotilla Mundial Sumut que arriesgan su vida navegando por el mar Mediterráneo con la finalidad de romper el cerco contra Gaza, entregar ayuda humanitaria y contribuir a detener el genocidio del pueblo palestino. También quiero expresar mi agradecimiento a mis compañeros del comité organizador, porque sin su compromiso, dedicación y desvelos no hubieran podido llevarse a cabo este evento. Muchas gracias a todos. Un día como hoy, hace 16 años, se apagó la vida de este admirable y comprometido hombre. Hoy evocamos a Montemayor, quien nos mostró la palabra como un arma de conciencia. Nos enseñó que la literatura no se limita a la imaginación, sino que es una representación viva de la realidad humana, social y política de cada época. Su pluma tenía el fiel compromiso, desde muy joven, con la verdad y con los pueblos que luchan por su dignidad. Denunció las injusticias y dio voz a quienes habían sido silenciados, los pueblos indígenas y sus diversas voces, los campesinos, los mineros, los luchadores sociales, los marginados. En sus inicios como novelista, con gran sensibilidad, visibilizó a los mineros de su tierra a través de sus dos primeras novelas, Mal de Piedra, 1981, y Minas del Retorno, 1985. 20 años después, participó en el Frente Amplio Opositor, con un grupo de intelectuales y activistas que se unieron en defensa del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. En sus artículos alertó sobre el alto riesgo de contaminación para el Valle de San Luis Potosí y la destrucción del simbólico cerro por el uso del cianuro a cielo abierto para la extracción del oro y la plata. Además de denunciar las amenazas ambientales, habló del despojo de tierras y un tipo de crimen organizado que involucra a empresas transnacionales con autoridades de alto nivel, no sin mencionar la defensa del patrimonio histórico que hizo. Fue crítico de políticas que favorecieron la privatización o sobreexplotación de los recursos naturales relacionados con la tierra, el agua y minería, destacando el impacto ambiental y social. En obras como Guerra en el Paraíso, Chiapas, la Rebelión Indígena de México, Las Armas del Alba y Las Mujeres del Alba, mostró la crudeza de la represión y la resistencia, recordándonos que la historia de México está marcada por la lucha de quienes no se resignan. Como poeta, su elegía de Tlatelolco habla de la brutalidad en 1968. Su compromiso con las causas sociales y su conocimiento de los pueblos indígenas lo llevó a colaborar en Servicio y Asesoría por la Paz, mejor conocido como Serapaz, tras el levantamiento del EZLN, en donde realizó labores de análisis, reflexión y mediación. Participó en la Marcha del Color de la Tierra en 2001 y su discurso se centró en la defensa de los derechos indígenas frente a la traición de los acuerdos de San Andrés por parte del Estado. En la COMED, Comisión de Mediación en 2008 a 2009, fue uno de los interlocutores entre el Ejército Popular Revolucionario y el gobierno federal, en el caso de la desaparición forzada de 2 miembros de ese partido. Hoy, en tiempos de incertidumbre, su legado nos convoca a no claudicar. Nos recuerda que la dignidad no se negocia y que la justicia no se concede, se conquista con la palabra, con la memoria y con la acción colectiva. Carlos Montemayor nos dejó una enseñanza clara: la cultura es resistencia y la resistencia es el camino hacia un mundo justo y digno. Muchas gracias. Me honra profundamente acompañar la entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor en su edición 2025-2026 a las personas mexicanas que participaron activamente en la flotilla Sumud entre fin de agosto y octubre del 2025. Hoy, 28 de febrero,
En el día 876 del genocidio en Gaza se conmemoran 16 años del fallecimiento de Carlos Montemayor, quien entre otros muchos dones fue agraciado con el de la poesía. Este galardón, que en este caso tiene una impronta poética, es muy merecido, pues se premia un compromiso inquebrantable con la dignidad humana. Se necesita mucha valentía para poner el cuerpo en una acción no violenta con el fin de enfrentar en alta mar a la máquina letal de la prepotencia genocida. Se necesita gente incondicionalmente atenta en tierra para proteger a quienes salieron a la mar. La atención, decía Malebranche, es la plegaria natural del alma. Las flotillas son todas esas personas mexicanas que hoy reciben este merecidísimo reconocimiento. Si la palabra poesía significa acción y creación, la poética de la flotilla viene cargada de potencia ética. La flotilla Sumud de 2025 tiene historia. En sus primeros pasos, allá por 2008, logró romper el cerco con ese movimiento conocido como Free Gaza. Pero más tarde fue objeto de ataques piratas por parte del Estado terrorista de Israel. Sí, digo terrorista porque es un Estado. Las personas no son terroristas, los Estados sí. El adjetivo aplicado a un ser humano solo es un paso para deshumanizarlo y exonerar a quien lo mata. Pero la vida es sagrada, los estados no lo son. Volviendo a la flotilla, estos asaltos no la desanimaron. Gracias a la impunidad internacional, la Franja de Gaza está sitiada por aire, mar y tierra desde 2007. Las diversas flotillas buscaron de manera creativa y amorosa romper el bloqueo que minaba la vida de una población hacinada y en condiciones cada vez más insalubres, pero que ni por un momento renunciaba a su amor a la vida en su territorio. A ese amor le llaman Sumud. En este contexto, el 7 de octubre del 2023 no marcó el inicio de nada novedoso o inesperado. Fue la revuelta anticolonial de una población que sobrevivía en el hartazgo y ese día derribó el cerco. La reacción, entre comillas, del Estado colonizador marcó el inicio de la fase desembosada de un genocidio añejo y largamente planeado. La ingente flotilla que zarpó a fin de agosto de 2025 desde diversos puertos del Mediterráneo, donde iban las personas hoy galardonadas, llevaba un nombre muy significativo, así como lo era el nombre de cada una de las embarcaciones. Sumud es una palabra árabe, o mejor dicho, palestina, que llegó a nuestra lengua para quedarse. Quizás podríamos traducirlo al castellano de Abya Yala como reexistencia, apego a la vida, poética de la persistencia. Sumud se dice en todas las lenguas porque es un llamado a la desobediencia civil en pleno colapso de un sistema que se sostenía en la injusticia, a la cual se aferra con violencia. Acaba de dar un paso más en el ataque a Irán. El oikos de la economía, el hogar, se perdió. La casa común está inundada por la industria de muerte. Mi niña cuando era pequeña decía inmundada, y así estamos. Las compañeras y compañeros pasaron momentos muy difíciles, especialmente cuando fueron secuestrados ilegalmente en aguas internacionales para privarles de su libertad y amenazarles en una lengua profanada para delinquir, la lengua de los profetas secuestrado por un Estado criminal. Y resistieron gracias al Sumud que aprendieron del pueblo palestino. Aquí en las calles muchas personas insistimos al ritmo de cacerolas para animar a nuestro gobierno a cuidarles, diciéndoles que ustedes eran el emblema del humanismo mexicano que en este momento también se llama Sumud. A pesar de no haber alcanzado las costas de la Franja de Gaza, la flotilla fue el faro que iluminó la conciencia amedrentada del orbe y México, en ustedes, tuvo su parte de luz. Lamentablemente, el pánico moral tiene la conciencia del mundo sumida en uno de los momentos más vergonzosos del primer cuarto del siglo XXI. Y por timidez, el humanismo mexicano no sale indemne. La ominosa resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que expresó su, cito, beneplácito y aplaudió el insultante plan de paz de Trump, tuvo dos dolorosas abstenciones. Ni China ni Rusia se atrevieron a dignificar por una vez el tan controvertido derecho al veto. El mensaje es durísimo.
No solo la Franja de Gaza, pues las violencias cotidianas de los colonos al amparo del ejército ocupante en Cisjordania aceleran cada día la destrucción, sino toda Palestina. Es el experimento que probó el altísimo umbral de sometimiento del orden internacional a la política de los estados canalla. Vuelvo a decirlo, el altísimo umbral de sometimiento del orden internacional a la política de los estados canallas. Sigue el Caribe en la mira, Venezuela, Cuba, a quien estamos honrando también. Hollywood tiene la mala costumbre de hacer su propia versión de películas clásicas del mundo. Ese espíritu del remake de la Segunda Guerra Mundial se mudó a la Casa Blanca. Insaciable Moloch, México no será socio en la sedicente Junta de Paz, pero será observador. Esperamos que esa labor de observación se implemente con sanciones, embargo y hechos concretos que detengan el genocidio, porque de otro modo será cómplice de uno de los momentos más vergonzosos de la historia, de un remake que no nos dejará lugar para el lamento. Quisiera destacar la humildad inherente a la ética y poética de la flotilla. Sus integrantes siempre aseguraron que los únicos héroes son las y los palestinos, que son maestros de vida para toda la humanidad. Desobediencia civil, acción no violenta, la flotilla, la que hoy premiamos y también la que se prepara para salir pronto, me recuerda ese profundo y bello pasaje de Manuel Levinas que leo como un conjuro contra el belicismo avergonzado de la fragilidad humana. Dice Levinas: para lo poco de humanidad que adorna la tierra, es necesario un aflojamiento de la esencia en segundo grado. En la guerra justa declarada la guerra, temblar e incluso estremecerse en todo instante por causa de la misma justicia. Es necesaria esta debilidad, es necesario este aflojamiento sin cobardía de la virilidad, por lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán. Plegaria que abraza la vulnerabilidad humana, el hecho de ser heribles. Acciones como la flotilla Sumud clavan una H en el corazón de la palabra, dando a luz a la vulnerabilidad. Mascarón de proa de todas las flotillas será el aflojamiento sin cobardía de la virilidad, amuleto, conjuro para desactivar la prepotencia y detener un genocidio imparable. En nombre de este gran humanista mexicano, el premio Carlos Montemayor hoy le dice a todo México y al mundo que se niega a dar vuelta a la página, que allí donde dicen plan de paz debe leerse colonialismo genocida, que seguir observando de brazos cruzados es complicidad y que el 7 de octubre de 2023, tal como revelan los archivos Epstein, se concretó el despojo de la parte correspondiente a la Franja de Gaza del yacimiento de gas Leviatán. Hace poco escribí que hoy, como los jóvenes de la naranja mecánica, el mundo está horrorizado frente a las pantallas. La diferencia es que nuestra permanencia es voluntaria. La flotilla Sumud es parte de aquellos que tiraron la pantalla y se lanzaron en barquitos al mar por ese poco de humanidad que adorna la tierra. Hoy México les agradece otorgándole este premio nacional. La liberación de Palestina será la liberación de la humanidad. Gracias. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, desde el río hasta el mar, Palestina libre, cantamos pidiendo que puedan regresar a su tierra, a sus olivos, a la felicidad. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. No al genocidio, gritamos ¡nunca más!
Palestina libre. No al genocidio, gritamos nunca más. No nos vamos a callar. No más colonización, no más ocupación. Los sionistas caerán, el pueblo vencerá. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Desde el río hasta el mar, Palestina libre. Cantamos pidiendo que puedan regresar a su tierra, a sus olivos, a la felicidad. Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre. Desde el río hasta el mar. Al igual que cada viernes, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Tenemos varias vías para poder recibir sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva es 5535 16 33 86. 5535 16 33 86. También estamos disponibles a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y a través del WhatsApp de Radio Educación, el número 5512 33 29 15. La ofensiva israelí contra la población civil palestina después de los hechos del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos armados de la Franja de Gaza ocupada iniciaron un ataque contra Israel, es un genocidio que ha cobrado más de 75,000 vidas palestinas. Israel, con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados europeos, cometen, ante los ojos del mundo, los más atroces crímenes contra una población indefensa que resiste bombardeos, fusiles y un duro cerco que Israel ha impuesto a las acciones humanitarias dirigidas al pueblo palestino. La flotilla Global Sumud ha sido una de las iniciativas internacionales más importantes para romper el cerco contra Gaza, denunciar el genocidio y tratar de salvar vidas humanas. Esta misión fue puesta en marcha a mediados de 2025 con varios convoyes desde distintos puertos del Mediterráneo con destino a Gaza. Entre el 2 y el 3 de octubre, los 42 barcos que habían logrado llegar cerca de Gaza fueron interceptados por Israel en aguas internacionales, y los 462 voluntarios que navegaban en la flotilla fueron arrestados y conducidos a Israel. El 8 de octubre, una flotilla posterior, compuesta por 9 barcos y organizada por la coalición Flotilla de la Libertad y Casas Matlins con destino a Gaza, fue interceptada y sus integrantes detenidos a unas 120 millas náuticas de su destino. Vamos a escuchar el testimonio de Patricia Luébano González, una de las integrantes de la delegación mexicana en la Flotilla Global Sumud. Continuamos. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias al comité organizador, muchas gracias a mis compañeros
de tierra y especialmente a los de mar, de la flotilla, de la delegación mexicana de la flotilla. Yo soy una ciudadana más del mundo y el 10 de octubre de 2023, sentada en una sala de espera de un aeropuerto, me enteré de lo que estaba pasando en Palestina. Hasta ese día sentía que mi vida era de lo más común y corriente. Tengo 3 hijos y un pequeño negocio de cerámica artesanal. Como muchas personas, durante meses vi desde mi teléfono la brutalidad de lo que significa la palabra impunidad. Videos de niños en sus hermosas pijamas manchadas de sangre. Cifras que, a pesar de lo incongruente de las explicaciones, crecían de una manera desmedida. Tan solo en la primera semana de este genocidio se sumaban más de 2.200 muertes, de las cuales una tercera parte eran niños. Sé que no fui la única que vio con esperanza cuando el Consejo de Seguridad de la ONU se juntaría para votar por un alto al fuego, pero no pasó nada. También cuando Sudáfrica demandó a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, pero tampoco pasó nada. Cuando se cerró Rafah el 6 de mayo del 2024, entendí que esto no iba a parar. Pero también entendí algo muy importante: ser espectadora no era suficiente. Empecé a organizarme, primero sola, como entendí que podía hacerlo, recolectando donaciones para familias en Gaza, a quienes conocí por las redes sociales. Y ahora los considero mi familia. En enero de 2024 llegó por fin el alto al fuego. Por fin veíamos noticias de que las morgues en Gaza estaban en silencio. La gente empezaba a regresar a lo que quedaba de sus casas, con esperanza. Mi amigo Yassin, un chavito de 14 años, regresó a su casa. Su hermana, para celebrar, le cocinó dulces. Me lo mostraron por videollamada. Empezaba a verse lo que creíamos que era la paz, pero duró muy poco. El 2 de marzo, sin ninguna razón, Israel decidió que no había tenido suficiente violencia y cerró de nuevo las fronteras. Bloqueó el agua, la comida, el combustible, las medicinas. Sucedió que el 8 de marzo del 2024 participé en mi primera marcha en mi vida. Y sin planearlo, frente a una multitud, hablé de mi amiga Sherin, que vivió en Deir al-Balah hasta que fue imposible seguir ahí y fue desplazada hacia el área de Mawasi. Ella también tiene 3 niños pequeños, Ali, Muhammad y Sewar, de edades muy similares a las de mis propios hijos. Hablé de las más de 17,000 mujeres que hasta ese momento habían perdido a hijos en el genocidio. Hablé de las más de 50,000 mujeres que habían tenido abortos espontáneos debido al estrés, el hambre y los bombardeos. Ese día algo se despertó en mí y sentí por primera vez que sí se podía hacer más. El 18 de marzo, a las 2 de la mañana de la hora de Palestina, Israel, apoyado por Estados Unidos, retomó el genocidio y empezó a bombardear toda la franja de Gaza. Yo empecé a participar en eventos en mi ciudad, en Chihuahua, pero no íbamos a un ritmo que yo sintiera suficiente. En abril, gracias a las redes sociales, otra vez, una chica italiana, que ni siquiera conozco bien, me compartió una iniciativa, la Marcha a Gaza. Para mí, eso era lo único en mi mente y en mi corazón que faltaba por hacer. Me uní a un canal de Telegram, me entrevisté con una señora francesa y me encomendaron una tarea que no tenía idea de cómo llevar a cabo. Armar una delegación mexicana para viajar a Egipto, a caminar por Rafah y manifestarnos de manera pacífica. No sabía ni por dónde empezar, pero sabía que no era la única persona desesperada por hacer algo más contundente. Lo que se me ocurrió fue lanzar una convocatoria. Y así fue que con Ottauer, Mariana y Adrián empezamos a planear. Hubo otras personas en ese primer equipo, pero no creyeron que esto fuera posible. Después se sumaron Erandi, Dora y Paola, y convocamos a sesiones informativas y poco a poco empezaron a llegar aquellos que dijeron: lo que se necesite, lo hacemos. Dolores y Diego fueron los primeros en decir que sí. Desde entonces son nuestros veteranos. Luego se sumaron Paulina, Enrique, Valentina, Luli, Dalia, Lorraine también, Luis Enrique, Andrea, Alma y Tatiana, que aunque no era mexicana, viajó con nuestra delegación. En Egipto, más de 3,000 personas intentaron llegar a Rafah. No fue posible.
En esos mismos días, otras movilizaciones masivas también fueron detenidas. El convoy Sumud, que cruzaba en el norte de África, y en el mar, la Flotilla de la Libertad, interceptada una vez más en aguas internacionales por Israel. Mientras tanto, en Gaza, el hambre, el calor y las enfermedades seguían avanzando. Mis amigos me mandaban fotos de lo que comían: pan con hongos, harina con gusanos, lentejas cocinadas al fuego y pimientos. Mi amigo Mesba, que vive en el norte de la franja, fue herido tratando de conseguir comida en un punto de distribución de la infame Gaza Humanitarian Foundation. Es gente real, con sufrimiento real. Representantes de estos tres movimientos nos reunimos en Túnez y llegamos a una conclusión clara: es necesario escalar. Así nació la idea de una flotilla a Gaza, la movilización más grande que hubiera intentado hasta ese momento romper el bloqueo impuesto a una población civil, donde aproximadamente la mitad son niños. En solo un mes nos organizamos. Compramos barcos, gestionamos su traslado a distintos puertos, reunimos un equipo de profesionales dispuestos a hacer todo lo que estuviera en sus manos por personas que estaban viviendo el peor de los crímenes posibles, un genocidio. Se sumaron muchas manos al equipo: Claudia, Ale, Hugo, Sentli, Cindy, Mari, Nina, Víctor, Yumarin, Yune, Ale, Paola, Alex, Fabiola, Diego y muchas más personas que ayudaron de formas visibles e invisibles. Con este equipo organizamos la misión y seleccionamos a 6 personas para subir a los barcos. Personas que pusieron en pausa su trabajo, su familia, a sus estudios, por una sola razón: intentar llegar a Gaza. Así se sumaron Dolores y Sol, Karen, Ernesto, Arlín, Carlos y Diego, nuevamente, que terminó subiendo un barco en Malta, siempre dispuesto a hacer lo que se necesitara por Gaza. En el camino supimos también que Andrea, Miriam y Laura iban en la flotilla, pero desde otros puntos. El 31 de agosto los barcos zarparon despedidos por una multitud en Barcelona, con poco equipaje, pero con el corazón cargado de esperanza. Durante más de un mes, al menos 496 personas navegaron desde distintos puertos, enfrentando dificultades enormes. Fueron atacados mediáticamente, pero también por drones. Algunos tuvieron que bajarse, pero su misión se cumplió con creces. Desde tierra mantuvimos un monitoreo diario, informábamos todos los días, acompañábamos a las familias. En ese mes, el corazón de miles y miles de personas se unió al corazón de estos delegados y de manera muy especial al corazón de toda Gaza. Por primera vez durante este genocidio, personas que no sabían lo que estaba pasando empezaron a preguntar diariamente: ¿ya llegó la flotilla? ¿Ya pudieron cruzar? El 1 de octubre, la flotilla fue interceptada por el ejército israelí. Las personas fueron trasladadas de manera forzada a prisiones. El ministro de Seguridad de Israel los visitó con la intención de desmoralizarlos, pero solo encontró a seres humanos valientes recibiéndolo al grito de "Free, free Palestine, free, free Palestine". No llegamos a Gaza, pero triunfamos. Logramos mantener tan ocupado al ejército más moral del mundo por un día, después de tanto, y los pescadores pudieron salir al mar con sus redes. Logramos atención mediática, logramos que nuestra presidenta dijera lo que estaba pasando en Gaza: un genocidio. Logramos contar la historia como es, y no la versión embustera que Israel ha sostenido por casi 8 décadas. Nos unimos a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras culturas, idiomas y creencias, como una sola flotilla de seres humanos. La misión terminó, todos volvieron a casa, pero el trabajo no quedó ahí. Hoy, a pesar de las dificultades, nos estamos reorganizando. Volveremos a zarpar esta primavera, con una flotilla más grande, más preparada y más especializada. Lo volveremos a intentar una y otra vez, porque los niños de Gaza lo merecen. Las madres y los padres de Gaza lo merecen. Los futbolistas, los ingenieros, los maestros, los doctores, periodistas, artistas, comerciantes y hasta ceramistas de Gaza lo merecen.
Merecen vivir con dignidad, como cualquier persona del mundo. Merecen bailar, comer lo que quieran, amar a quien quieran. La flotilla es una movilización que ha permitido a gente común unirse y actuar. Demostrar que no estamos de acuerdo, como lo dijo Aaron Bushnell, con lo que la clase que dirige al mundo nos dice que es normal. Nada de lo que hemos hecho nació del heroísmo, nació de la empatía, de la indignación. Ninguna de las personas que estuvo en esa flotilla es especial. Somos madres, estudiantes, trabajadores, personas comunes. Lo extraordinario no es quiénes somos, sino lo que está ocurriendo en Gaza a la vista del mundo y que se nos pida aceptar que es normal. Nos dijeron que el bloqueo era necesario. Nos dijeron que el hambre era un daño colateral. Nos dijeron que el silencio era prudencia. Nosotros decimos no. Mientras la impunidad sea presentada como seguridad, no vamos a parar. No porque creamos que somos salvadores, sino porque sabemos que la historia no absolverá la indiferencia. La flotilla no es el final, es una grieta por donde entra la verdad, la dignidad y la humanidad. Y desde ahí seguiremos empujando una y otra vez. Antes de terminar, quiero dar gracias de corazón al Premio Nacional Carlos Montemayor. Lo recibimos en nombre de todos los participantes de la flotilla con humildad, porque no es un premio individual, es un abrazo colectivo. Lleva el nombre de Carlos Montemayor, alguien que entendió que la palabra sirve para acompañar, para nombrar el dolor y para no dejar solos a quienes resisten. Este reconocimiento lo compartimos con cada persona que decidió no mirar a otro lado, con quienes se organizan sin garantías, con quienes se sostienen desde lo cotidiano y especialmente con el pueblo de Gaza, que aún en medio del horror sigue enseñándonos lo que significa la dignidad humana. Muchas gracias. Palestina, flor porfiada, ni el fuego más sanguinario ha apagado tus colores, te empeñas en existir. Palestina, son tus niños, brotes verdes del desierto, que conocen el heroico camino a la libertad. Tus mujeres, Palestina, son la escuela del coraje, va en su vientre la semilla, resistencia y rebeldía. Palestina, vencerás. Palestina, vencerás. Eres la flor más porfiada, tus raíces inmortales las han regado y nutrido la sangre de tus caídos. No han podido abatirte ni con el metal más duro. Cada fuego que tú enciendes muestra el camino seguro. Tu victoria inevitable cuando llegue el momento. Las balas que te disparan las contestarán los pueblos. Palestina, vencerás. Palestina, vencerás. Victoria inevitable cuando llegue el momento. Las balas que te disparan las contestarán los pueblos. Palestina, vencerás. Palestina, vencerás. Palestina, vencerás. Palestina, vencerás.
que se vivió y se sigue viviendo en Palestina ha sido el inicio de una nueva ola imperialista, cruel y despiadada, con las garras puestas en los territorios y en sus recursos naturales, donde los países del norte global están dispuestos a todo tipo de actos de barbarie, con el fin de adueñarse de las materias primas que hacen posible la reproducción del sistema capitalista. No quitemos los ojos de Palestina. No hagamos del genocidio, el apartheid y la limpieza étnica un hecho cotidiano. Estamos ante una crisis humanitaria que nos ha alcanzado. Venezuela fue atacada. Cuba está sometida a una infame crisis. Y en Irán se reciben los ataques de Estados Unidos e Israel bajo los mismos pretextos fascistas, sionistas, imperialistas. Que la resistencia, la persistencia y la resiliencia que nos enuncia el Sumud acompañen nuestras protestas y la defensa de nuestros territorios y la vida. ¡Viva Palestina libre! Las y los invitamos a escuchar un último fragmento con el testimonio de Dolores Pérez Lascano, otra de las navegantes de la flotilla global Sumud. Para todas las cosas hay palabras. Aún para lo oscuro hay palabras luminosas. A quienes están en el Presidium, gracias a los organizadores, las organizadoras del premio Carlos Montemayor. Muchísimas gracias a todo el equipo de Tierra y Mar, a todo el equipo de Tierra que me ayudó a estar aquí hoy. Quiero dar las gracias, por supuesto, y todavía con mucho mayor sentimiento al pueblo palestino, a las y los palestinos que hoy me hacen saber qué es Sumud, que ya tan maravillosamente nos explicaba quien me antecedió en la palabra. Estar en alta mar evoca una profunda sensación de libertad, de soledad y eternidad, donde el azul infinito se une con el cielo, convirtiéndose en un lugar entre la vida y la muerte. Es el abrazo del agua salada, la inmensidad del horizonte sin tierra y la melancolía que llama desde el abismo. Estar en alta mar es pensar, imaginar y crear otros mundos posibles. Como decía Rosario Castellanos, buscar que realmente pueda haber otra forma distinta de ser y hacer. Es también despertar con el brazo de una compañera encima de la cara. ¿Qué digo compañeras? Hermanas. Hermanas, el brazo de esa hermana en la cara, la pierna de otra en el hombro, sintiendo que somos juntas y juntos la mayor respuesta al mal que ya nos acaban de describir y lo que nos decía Patti. Entonces, esa soledad de la que hablaba al principio se difumina y sientes el amor a bordo. Dejas para siempre que te toque constantemente el alma para no poder seguir en un mundo en el que nos quieren hacer creer que nacimos para la guerra y que nacimos para la violencia, que nacimos para el odio, que la violencia no se puede combatir. Eso se va quedando en la profundidad del océano y sabes que hay esperanza. Porque hoy estamos acá principalmente porque amamos a nuestro prójimo y al que no lo es, porque amamos a las personas que nunca hemos visto, que nunca quizá conoceremos
y están en un territorio que está todos los días en llamas. Todos los días Palestina muere y nace al mismo tiempo. Estamos acá porque amamos las risas de las niñas y los niños que surgen desde los escombros, imaginando qué quieren ser cuando sean grandes. Y los grandes, imaginando cómo pueden volver a recuperar esa imaginación. Todo lo que quieren ser cuando sean grandes, queremos que lo tengan. Y los grandes queremos que recuperen esa posibilidad de imaginar y esa posibilidad de vivir. Por eso, hoy, acá, queridas y queridos compañeros, reconozco también a otras personas que han recibido este premio, a otras y otros luchadores que vienen desde hace tantos años poniéndonos el ejemplo. Desde la costa de Guerrero, desde la zona norte de nuestro país, desde lo que Carlos Montemayor nos decía siempre acerca de nuestros pueblos originarios, que no hay que dejar que morir. También desde las luchas de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, de nuestros compañeros de la Liga 23 de septiembre. Hoy toca estar acá luchando para que las personas tengamos un lugar donde vivir como queramos, con quien queramos y hacia donde queramos dirigirnos. Las invito y los invito a que practiquemos con mucha fuerza, juntas y juntos, la ternura extrema, el amor al prójimo y el amor a quien no lo es tan prójimo. Que nos duela ver a quienes no tienen un hogar, que nos duela y actuemos. Porque el ejemplo de Carlos Montemayor, ese gran nacido en Chihuahua, por cierto, nos arrastró a decir la poesía, la palabra, la narrativa se puede poner en práctica. Y lo hizo y hoy estamos aquí. Quiero decirles a todas y a todos que quienes estamos acá, y no me refiero solo a la flotilla, porque quienes están aquí están porque tienen ese interés, que por encima de las lógicas, de las guerras y de las violencias, nosotras estamos acá para poner nuestras manos y para poner por encima de esas lógicas la perseverancia de la vida de todas y de todos, porque vamos a estar en esto, será una brega de eternidad, quizá, o será una brega corta, pero nunca nos vamos a separar, porque ¿saben qué? Los muros sí caen. ¡Viva Palestina libre! Y desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Es la música como medio de contrainformación, el reggae music, el son, levantando la voz bien fuerte contra la colonización. Son más de 75 los años de resistencia. Son más de 75 los años de resistencia. De vivir sin libertad en una prisión abierta. De vivir sin libertad en una prisión abierta. Sin derecho a protestar ni derecho a la existencia. Sin derecho a protestar
Queremos agradecerles por habernos acompañado este viernes durante la transmisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Nos encontramos, como siempre, el próximo viernes en punto de las 8:30 de la noche. Voces y cantos de la tierra viva. Voces y cantos de la tierra viva. Esta es la palabra viva. Aquí soplaron los vientos. Nos despedimos contentos. Que la lucha siga y siga. En la musicalización, escuchamos fragmentos de las piezas musicales Plantas de la Tierra, La Chica del Desierto y Canto a Irán, interpretadas por World Music Jam. A lo largo del programa escuchamos las piezas musicales Palestina Libre, interpretada por las Sindecoro Voces Feministas, Palestina Vencerás, interpretada por Paloma Hidalgo, y La Morena Palestina, interpretada por Lengua Alerta, Vibra Mucha y Amigos por Palestina. En los controles técnicos, Norma Bárcenas. En la asistencia de producción, coordinación de agenda con músicos y redes sociales, Diana Teresa Colín González. En investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie, Ricardo Montejano del Valle. En la conducción, Marcela Salas Casani y Guadalupe Pastrana. A cargo del guión y la producción, Daisy Ramírez. En servicio social, Quetzal Morales y Aldair Perales. Que la lucha siga y siga. Que la lucha siga y siga. Que la lucha siga y siga. Que la lucha siga y siga.